Dios ha permitido que comiences un nuevo día. Prepárate, porque a continuación escucharás su voz hablándote directo al corazón con el pastor Iván Bustamante. Bienvenidos. A uno de los más grandes evangelistas en la historia de la iglesia le preguntaron hace unos años antes de morir al gran Billy Graham: ¿cuál crees tú que será el tema más importante en la iglesia cristiana en este siglo? Y él respondió: estamos parados en la era del Espíritu Santo. Y eso lo decía refiriéndose a la gran enseñanza que la Biblia nos da. Y es que la renovación carismática se evidencia hasta los relatos de los evangelios en el Nuevo Testamento. Y comienza la manifestación en Juan el Bautista. Él fue usado por Dios en medio del cumplimiento de la profecía. Y esa profecía se hizo presente y una nueva era del Espíritu había comenzado. Habían pasado años, muchos años, sin ver la manifestación de Dios en la tierra. Pero a través de Juan el Bautista comienza a profetizarse, a hablarse de algo que hace 800 años atrás se había profetizado. Pero cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, la gente se preguntaba si él era el Cristo. Se lo preguntaban a él: ¿eres el Cristo o eres el profeta Elías? Ante estas dudas, Juan les respondió que él solamente bautizaba en agua, pero que vendría uno más poderoso que los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Es lo que nos enseña Mateo 3:11. Más adelante, cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán, él mismo dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, porque sobre él descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Juan 1:32-34 nos muestra este relato. El pueblo de Israel llevaba más de 800 años esperando ese día y por fin había llegado. Eran buenas noticias para el pueblo de Israel cuando Juan dice: en medio de ustedes está el Mesías. No soy yo, pero está en medio de vosotros. Después del bautismo, dice la palabra que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, Marcos 1:12. Y dice que el Espíritu le impulsó. La palabra impulsó significa ekbaio. Lo impulsó, lo ekbaio al desierto. Y cuando regresó de la tentación, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Después de que vino sobre él el Espíritu y lo llevó al desierto, lo procesó, lo preparó y comenzó a través de Jesús la era del Espíritu. Y cuando Jesús vuelve a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra alrededor de ella. En Jesús se evidencia el poder del Espíritu Santo. Cuando comenzó a haber sanidades, hubo milagros, liberación, que demostraban que Jesús fue capacitado por el Espíritu para el ministerio de la salvación. Era una era diferente, había comenzado algo nuevo, y es lo que Dios quiere decirte, entregarte, soltarte esta mañana de directo al corazón en el día número 10 de 14 bajo la unción del Espíritu Santo. Comenzó la era del Espíritu. Estamos parados sobre la era del Espíritu. Y cuando esto pasó, la gente fue transformada. La vida de miles fue cambiada. Entre ellos, esta mujer que nos muestra la palabra, porque en ese tiempo la gente repudiaba el adulterio.
Y no lo repudiaban como ahora, que quizás a esa persona se exhorta, no. En ese tiempo eran hasta maltratadas las personas que eran encontradas en adulterio. Por ejemplo, cuando Jesús llegaba a Samaria, todos venían cansados del camino, pero él se quedó junto al pozo de Jacob, mientras que los discípulos fueron a buscar comida al pueblo. Allí había una mujer que era adúltera. Había tenido 5 maridos y ahora estaba viviendo con otro hombre que no era su marido. Y como les decía hace un momento, la gente acostumbraba a ir al pozo muy temprano, porque el sol, más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, era un sol insoportable. Recordemos que estamos hablando de tierra desértica. Y la gente que iba al pozo a buscar agua, o lo hacía muy temprano a las horas de la mañana, o lo hacía después de las 5 de la tarde, ya en el atardecer noche. En ese tiempo iban a buscar muy temprano o al atardecer. Pero esta mujer, la adúltera, fue al mediodía. Y fue al mediodía debido a que a esa hora nadie iba a estar allí. Ella no quería vivir más rechazo. Necesitaba agua, pero no quería más rechazo. Ella tenía sed de perdón y de aceptación, porque reconocía que se había equivocado, porque sabía que había adulterado. Pero en ese tiempo eran más grandes los prejuicios que el perdón y la misericordia. Y dice la palabra, en ese momento es donde Jesús se acerca y Jesús le pide a ella de beber, y le dice a ella: ¿cómo me pides de beber si no nos llevamos entre samaritanos y judíos? Y en ese momento Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. Él estaba diciendo lo que había dicho Dios por medio del profeta Isaías: el agua es para los sedientos, el Espíritu será derramado sobre la tierra árida. Escucha esto: el agua es para los sedientos. Y estamos en la era del agua de Dios, esa agua que quita la sed para siempre y que es llamada agua del Espíritu Santo. Esto decía el Señor de aquellos que serían bautizados con el Espíritu Santo. La sed que tenían sería saciada para siempre. Nunca más tendrían sed. Yo quiero preguntarte hoy, en la era del Espíritu, caminando con el Señor hacia su bendición, hacia su gloria y su poder, ¿qué agua estás bebiendo? ¿El agua que te calma la sed por horas? ¿O quieres recibir hoy el agua que quita la sed para siempre? Esa agua es un agua que solo Jesús te puede dar. Es un agua llamada Espíritu Santo, porque viene, sana, limpia, transforma, renueva en este que es el año del renuevo. Prepárate para el mejor tiempo de tu vida, porque ha comenzado en el mundo entero la era del Espíritu Santo. Billy Graham no se equivocó. Él vio desde el Espíritu lo que Dios traía para esta generación. Palabra, oración, pero manifestación. 3 cosas que hicieron parte del ministerio de Jesús, que nos dejó entender que desde que Él vino ha comenzado una nueva era. Y esta es la era del Espíritu Santo. Que Dios te sorprenda con su manifestación y que tu vida, tus ojos, tu cuerpo, tu corazón puedan ser testigos de la manifestación del poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Bendiciones para todos. Ahora que has escuchado la voz de Dios, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Este fue Directo al Corazón.